Seguimos. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con motivo de la presentación del primer portal académico de historia de la edición iberoamericana. La presentación de este portal nace de una visita de Pura, que nos vino a ver aquí a la casa, diciéndonos que llevaban muchos años en el CSIC trabajando en la historiografía de la edición y del papel de los editores en el mundo del libro, un papel que no siempre ha estado bien trabajado desde la perspectiva histórica, ni ahora empieza a estar cada vez más reivindicado, ¿no? pero que necesitaba seguramente un ejercicio sistemático y científico para saber quién es quién. Y, por supuesto, nos encantó la posibilidad de presentarlo no solamente en Madrid, sino de presentarlo aquí en Barcelona, dado que la ciudad de Barcelona, como bien sabéis vosotros dos también, y Pura, tiene mucho que hablar en el mundo de la edición, no solo en lengua catalana, sino también en lengua castellana, en español. Y sobre todo en ese puente transatlántico en América, que es el motivo, supongo, de que nos hayas escogido a nosotros, a Casa América Cataluña, para presentar el libro. Con nosotros está Pura Fernández, que es profesora de investigación del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, y es la instigadora y perpetradora de este portal. Pilar Bertran, editora de Edición 62, y Sergio Vila San Juan, escritor y periodista de La Vanguardia. Tenía que estar con nosotros también Jorge Herralde, como fundador y director de la editorial Anagrama, que es una de las editoriales, digamos, emblemáticas en este papel puente de muchos editores, pero bueno, por motivos personales esta mañana ha cancelado aquí su presencia, pero creo que, bueno, daremos cuenta con los presentes aquí en la mesa. Y sin más, Pura, te doy la palabra para que presentes el portal y a nuestros compañeros. Muchas gracias, Marta. Y bueno, tengo que empezar con la parte siempre más amable y más agradable para mí, que es precisamente la de los agradecimientos, ¿no? Lo que ha dicho Marta es real. Me presenté aquí para anunciar la aparición de este portal y para decir que consideraba que la Casa de América era el marco más idóneo para mostrar una iniciativa de este tipo, que es una iniciativa absolutamente transatlántica y que además permitía ese hermanamiento que ya existe, esa fraternidad con Casa América de Madrid, que son como los dos pilares en los que podemos centralizar ese proyecto de investigación que tiene una identidad absolutamente transnacional, como es el portal Edired, el portal de editores. La acogida fue magnífica y efectivamente Marta hizo el esfuerzo de encapsular, porque realmente es lo que ha hecho, encapsular este acto en una tarde en la que tienen varias actividades programadas. Y bueno, como en definitiva los editores dicen siempre que ellos no son otra cosa que su catálogo, realmente Herralde va a estar aquí esta tarde porque se va a presentar la novela de Wendy Guerra, de manera que in absentia lo vamos a tener. Lo ha cancelado por motivos personales, acaba de regresar de Buenos Aires y ya no hubo posibilidad de programar que viniese ni siquiera Silvia Sesé ni alguien de Anagrama, pero creo que la compañía que tenemos esta tarde es absolutamente fundamental y además, como tampoco vamos a ocupar demasiado tiempo, vamos muy bien servidos. Esta mañana hemos presentado, como decía Marta, el portal, precisamente porque la complementariedad de estas dos casas es fantástica. Allí es mucho mejor hacerlo por la mañana y aquí, en principio, es mejor hacerlo por la tarde, de manera que estábamos predestinadas, desde luego, a esta actividad. La iniciativa del portal, lo que me alegro es hablar ante un público que conoce, que además se ha involucrado, y por eso también el agradecimiento es hacia los que están o estáis aquí esa tarde, apoyando la iniciativa, no solo con la asistencia, sino con una colaboración directa en las actividades que hemos programado. Este vídeo que hemos organizado da una idea bastante general, pero creo que muy ilustrativa de lo que pretende el portal Edired. Es una iniciativa que no hubiera sido posible sin la colaboración de la Fundación Biblioteca Virtual Cervantes, que tiene un convenio marco con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es donde trabajo yo, donde tengo un grupo de investigación que somos los que hemos ideado este proyecto, y en el marco de ese convenio pudimos plantear en los peores años de la crisis una iniciativa que, como solemos burlarnos con miembros del comité académico de la Biblioteca Virtual Cervantes, entre los cuales se encuentra aquí José Antonio Millán, al que le agradezco su apoyo permanente siempre, pues yo creo que el comité académico, que aplaudió entusiastamente y apoyó esta iniciativa, no sabía dónde se metía, y los que proponíamos la iniciativa tampoco lo sabíamos. Pero lo cierto es que, a pesar de las dificultades de estos años, el proyecto se ha hecho realidad, crece a una velocidad que a veces nos asusta incluso, y está cobrando unas dimensiones que van más allá de lo que en principio pretendía, que es un proyecto
de difusión de conocimientos a la sociedad. Es un portal abierto en el que vamos seleccionando información que puede tener interés para un lector curioso, para un lector con inquietudes culturales, pero también para un lector académico, para un lector que tiene otras iniciativas vinculadas con la investigación. Este proyecto está empezando. Cuando esta mañana una entrevista, han llamado varios periódicos, pues gallegos, digo siempre lo mismo, estamos empezando. Lo que estamos mostrando en esta ocasión, en esta salida, es solamente una parte, no solamente de lo que va a ser el portal, sino de lo que tenemos. De una forma regular, cada mes y medio, cada 2 meses, eso dependiendo del taller digital de la Biblioteca Virtual Cervantes, vamos a ir subiendo material y vamos a ir generando material nuevo. Uno de los elementos más significativos del proyecto de IRED es que el material prácticamente entero que se sube al portal es original, preparado para este proyecto. Indudablemente vamos a ampliar la iniciativa con un repositorio digital en el que ya se va a incorporar pues un material bibliográfico, por ejemplo, que no nace específicamente de nuestro proyecto, pero básicamente todo lo que ofrecemos es un material creado originalmente para el portal. Podemos poner quizá ya la imagen, ya se puede consultar sin ningún problema, insisto, con ese matiz de que va a haber una incorporación de elementos. No, bueno, no lo ha cargado porque aseguro que está abierto, si ese es el elemento que pone la biblioteca virtual, ¿no? Y además el hecho también de que estemos en Barcelona, indudablemente las 2 grandes ciudades editoriales que son Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, tiene que ver con que donde realmente hemos encontrado más receptividad y donde hemos encontrado grupos de trabajo con una honda tradición en historia cultural es en Barcelona. De hecho, bueno, algunos de los colaboradores más estrechos que tenemos aquí, José Mengual, como también Manuel Llanas, como Laureano Bonet, han sido referentes y son referentes en los estudios de historia cultural de la edición. Porque el portal lo que pretende es hacer una cartografía, un gran mapeado de lo que es la edición literaria en las lenguas peninsulares. Estamos trabajando, lógicamente, con la edición literaria en castellano, en catalán, en gallego y en vasco, y también en portugués. Hay unas pequeñas ramificaciones que han tenido que ver con la propia deriva del portal, en el que estamos también haciendo una incidencia, por ejemplo, en la edición chicana, como un elemento de hibridación cultural muy importante en la comunidad hispana en Estados Unidos, y está abriendo realmente una vía de investigación de una gran potencialidad. Y no solamente eso, sino que nos está abriendo a nosotros también en otro ámbito académico como es el estadounidense. Pero, en definitiva, el foco del proyecto tiene que ver con las 5 lenguas ibéricas. ¿Y cuál es la idea? Hacer ese mapa, hacer esa cartografía de todo lo que se ha publicado en esas lenguas ibéricas, en cualquiera de los géneros literarios, en formato editorial no periodístico, y luego hago un matiz, pero tiene que ver con una cuestión metodológica, en todo lo que se ha publicado literariamente en cualquier ámbito geográfico. Es decir, tenemos equipos trabajando en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Estados Unidos, en Filipinas, en Guinea, en Angola, en el norte de África, porque lo que estamos intentando es rescatar esa memoria de la edición en cualquier ámbito geográfico. Obviamente, el proyecto es de una ambición desmesurada, y de ahí viene la precisión que he comentado antes. Tenemos que hacer una delimitación de corpus, de alguna forma, para que nos permita avanzar e ir fundamentando el material que vamos recogiendo. Y esa delimitación es que la restricción está en que es editorial, son editoriales. La prensa, y los que trabajamos siglo XIX sabemos que es algo que está íntimamente vinculado con el mundo de la edición. Es imposible discernir y separar el mundo periodístico, el mundo de la prensa cultural del mundo editorial, pero en esta primera fase, para avanzar realmente y fundamentar el trabajo, necesitamos hacer esa acotación, es decir, son editoriales, sellos editoriales. Y eso sí que lo hemos hecho con una cierta amplitud. Hace poco entrevistamos a Leandro de Sagastizábal, de Eudeva, y Eudeva tuvo una pequeña colección literaria de editores latinoamericanos, y eso nos permite incorporarla a la investigación, al repositorio del portal, porque tiene esa colección de ficción en el sello Eudeva, que es fundamentalmente académico. Esta es la imagen del portal, que, como digo siempre, es una ONG cultural, y los que colaboran en él y están aquí lo saben.
se ha hecho a partir del voluntarismo de gente maravillosa y generosa como la que en parte está en esta sala esta tarde, porque hemos crecido, ahora ya tenemos ayuda, y de hecho hemos sido reconocidos como una red temática de excelencia por el Ministerio de Economía y Competitividad, y eso nos permite fundar la primera red internacional de estudios de la edición ibérica, ¿no? Que es algo que vamos a hacer en este otoño, ¿no? Pero es un portal que se ha gestado a través de grupos de trabajo porque somos internacionales, somos también intergeneracionales, con jóvenes investigadores, con jóvenes estudiantes en formación, con investigadores ya senior, pero el diseño general, hasta el logo de Edired, los colores, las cartelas que veremos en los vídeos, todo ha surgido de estos laboratorios de trabajo en el que hemos ido incorporando a toda la gente que quería colaborar, obviamente con un rigor y con un sello académico, porque aunque esto es un programa de transferencia y difusión de conocimiento, nace con la acreditación de que es un proyecto de investigación académico. Pero eso ha sido lo enriquecedor, ¿no? Que nos hemos nutrido también de mucha gente joven, y que además es un proyecto ONG cultural, pero es un proyecto sobre todo también colaborativo. Es un proyecto interinstitucional. Hemos conseguido hacer una gran coalición de universidades, de centros de investigación de todo el mundo, pero también de sociedades de gestión de derechos, la Federación del Gremio de Editores de España y el Gremio de Editores de Cataluña han colaborado y siguen apoyando la iniciativa, cada uno en la medida que puede, y de hecho en la parte de abajo de la pantalla aparecen las instituciones colaboradoras que se van incrementando, eso es. Y si podemos poner los créditos, por favor, que es ahí abajo, eso es. Pues la lista es sustanciosa, y desde que lanzamos el portal en pruebas hace una semana y pico se ha incrementado ya el número de colaboradores. Tenemos instituciones de todas partes, pues desde la Biblioteca Nacional de México, desde el Instituto Caro y Cuervo, los nombres, quizá no está cargando. Bueno, es una lista enorme de 200 colaboradores que tenemos ahora, y en el que hemos generado unos grupos de trabajo liderados por coordinadores, por ejemplo Manuel Llanas, que está aquí, para la edición en catalán, porque combinamos la perspectiva. Es un proyecto transnacional. La República de las Letras no tiene fronteras, no tiene límites, es la libre circulación de ideas, el conocimiento no puede tener esas limitaciones, y eso es lo que intentamos proyectar, una imagen de una república letrada en la que los sistemas de intercambio se hacen a través de las editoriales. Las editoriales son unos nudos de conocimiento y de relación, y aquí está. Entonces tenemos esto es una lista larguísima. Afortunadamente contamos con un comité académico. Sabemos que en historia de la edición el gran modelo es la historia de la edición francesa. Roger Chartier forma parte de nuestro comité académico, y tanto él como Jean-Yves Mollier, que son las grandes referencias en estudios de la edición, pues nos animan mucho diciéndonos que no existe nada. Bueno, no había visto también, claro, es que me la tapaba Marcela, claro, otra colaboradora magnífica. Sí, hay tiempo para todo, no te preocupes. Pero aquí tenemos la lista de colaboraciones, ¿no? Entonces, el proyecto Instituciones Colaboradoras sigue creciendo. Yo animo a todo el mundo a que se incorpore y a que participe. Si podemos pasar por favor a la página principal para ya mostrando cuál es la iniciativa principal. Pues es reconstruir la memoria de la edición, pero también es concienciar acerca del valor patrimonial que tiene un archivo editorial, que tiene las memorias de los que están construyendo esa República de las Letras, porque, como decía la propia Pilar Reyes, la directora general de Alfaguara, esta mañana, cuando ella quiso hacer el volumen de aniversario, los 50 aniversarios de Alfaguara, pensando que iba a encontrar un magnífico archivo editorial y que iba a ser coser y cantar el montarlo, se dieron cuenta de que no tenían nada. Pero no solamente no tenían nada, sino yo siempre cuento la experiencia de la tesis que dirigí el año pasado sobre Círculo de Lectores. Mi doctoranda era la única, y de hecho vinimos a Barcelona a una reunión en el Círculo Planeta, porque era la única que realmente controlaba todos los catálogos históricos de los 50 años del gran proyecto de Círculo de Lectores, ¿no? Entonces, eso es una memoria para nuestra historia cultural que no podemos perder, y que la Biblioteca de Cataluña está teniendo una iniciativa en eso fantástica, que es el convertirse en referente de estos archivos, incluso si no tiene tiempo de catalogar, ¿no? Cuando me decían, porque también hay una disposición estupenda para la colaboración con ellos,
que no hay tiempo para catalogar, pero por lo menos para recibir ese material y para que quede en depósito y que no desaparezca. Es decir, hay una idea también de mentalizar de esa conciencia de patrimonio, y otra fundamental también es construir una disciplina. O sea, la historia de la edición, la historia cultural de la edición permanece en un terreno de nadie o en un campo limítrofe con la sociología, con la economía, con la literatura, con la historia, y necesitamos organizar unos instrumentos de trabajo y también construir la manera en que se puede impartir como disciplina para llevar a cabo proyectos de este tipo. Estos son los ejes fundamentales. El catálogo, por favor, a ver si carga. Uno de los elementos que quizá... Semblanzas, por favor, sí, abajo. Eso, semblanzas de editores. Hemos empezado con 150 semblanzas que se van subiendo paulatinamente, que son pequeñas biobibliografías referidas a editores, editoriales y colecciones literarias desde 1800 hasta la actualidad, digital y papel. Todos los formatos. Trabajamos desde lo efímero, como pueden ser los pliegos de cordel, hasta las ediciones de bibliófilo, las colecciones de bolsillo, hasta las actuales cartoneras, estos proyectos que van muy vinculados al activismo social. Son semblanzas de unas 800-900 palabras, es decir, algo que no resulta pesado, que tiene la información condensada suficiente por especialistas y que tiene una pequeña bibliografía para aquella persona que quiera ampliar la información. Hemos cargado 150, tenemos en marcha ya 600 y sigue creciendo. Y esperemos que... yo siempre digo que soy una sectaria porque donde voy pido a la gente que se sume a esto. Otra de las partes del catálogo son las memorias de los editores, las memorias editoriales. Hemos arrancado con 5 del siglo XIX, las 5 memorias de edición que existen en castellano, porque lógicamente están también libres de derechos, pero la idea es hacer un censo de todas las memorias editoriales que existen y de las autobiografías y recuerdos de editores y de editoras, porque hay otra motivación muy importante en este portal y es visibilizar la actividad de las editoras. En un campo tan feminizado como es el de editorial, realmente la visibilización social es muchísimo menor y hay un cierto énfasis e interés en rescatarlas, pero no solamente a una Beatriz de Moura, a una Esther Tusquets o Rosa Regás, sino hay editoras del 19, mujeres emprendedoras, porque realmente un editor es un emprendedor cultural, que han desaparecido de la memoria colectiva, pero que tuvieron una trayectoria absolutamente meritoria. El catálogo, o sea, las semblanzas, las memorias de los editores, la parte en la primera página, por favor, que es la biblioteca. Y esto es un proyecto en el que vamos haciendo entrevistas, esta es la presentación, vamos haciendo entrevistas a editores en activo, algunos de ellos están aquí acompañándonos también, y editamos estas entrevistas para crear un repositorio que ahora es interno, o sea, lo tenemos para trabajar nosotros, porque son entrevistas de en torno a 40, 50 minutos, pero las que editamos son de 9, 10, 11 minutos, ¿no? Una selección de lo que es la labor de los editores, la identificación que hacen ellos de su sello, el tipo de proyecto editorial, las estrategias comerciales, las indicaciones de cuál es el proyecto de catálogo. La verdad es que son muy, muy jugosas, muy sugestivas. Tenemos ahora cargadas 20, ayer ya editadas otras 18 y seguimos. Mañana, de hecho, entrevisto a 3, entre ellas a Pilar, para subirla. Y ahora tenemos otra sección que se anuncia, es decir, no hemos cargado todavía contenido. Edición Iberoamericana, por favor. Tenemos cargados estos países, pinchamos en España, por favor, eso es España, y aquí tenemos la edición en catalán, que esa sí que está hecha y cumplimentada, eso es. Y a partir de aquí, la idea es que estas secciones se vayan incrementando con material específico que tiene que ver con la circulación del libro, que tiene que ver con cuestiones relativas a la legislación, a la figura del escritor profesional. Es decir, estos sí son secciones en construcción porque realmente tienen un trabajo y tienen una elaboración mucho más depurada. Y posiblemente dé lugar a otros proyectos, como por ejemplo de este portal ha salido lo que llaman en términos de mercado una spin-off, porque tenemos ya otro proyecto sobre pliegos de cordel, ¿no? Y esta es la edición en catalán. Después hay una sección que es bibliografía, webgrafía, que en este caso hemos salido con una muestra
por ejemplo, la presentación puede ser cualquiera de ellas, la presentación, hemos salido con una selección porque tenemos una base de datos de en torno a 3.600 registros sobre historia de la edición, insisto siempre, en papel y en digital, pero el entorno de la Biblioteca Virtual Cervantes todavía no nos permite trabajar con la base de datos, entonces la seguimos aumentando. Hemos hecho una selección para decir, esto es uno de los elementos fundamentales del portal. Tienes que utilizar el micro. Ah, sí. Estamos grabando y si no... Perdón. Es que mi entusiasmo. No, está muy bien. Y entonces tenemos esta selección que hemos presentado, la webgrafía y la bibliografía, pero que se va a incrementar, insisto, con esos miles de ítems que hemos ido recogiendo, y que esto sí va a ser un instrumento, creo, para la investigación y para el conocimiento de esta disciplina bastante notable. Salimos ya de por favor, y vamos a la siguiente. Biblioteca ya la hemos seleccionado. La fonoteca, que esto también es un portal en construcción, y aquí tenemos al profesor Laureano Bonet. Lo que intentamos, y lanzo otra vez el mensaje a Sergio, que ha prometido rescatar de su trastero material, estamos intentando rescatar todo tipo de información relacionada con el mundo de la edición. Y aquí tenemos entrevistas grabadas en los cassettes que cuando nos los entregaron no sabíamos muy bien qué hacer porque ya no podíamos reproducirlo, que se han digitalizado y que permiten escuchar entrevistas de editores, algunos todavía vivos pero otros desaparecidos, con información suculenta, ¿no? y con muchos detalles que no conocíamos. Sucede lo mismo, las versiones editadas son más breves. Podemos pinchar en alguna para que se vea, por ejemplo, en el audio de Oriol Maspons o de Goitisolo, por ejemplo, ¿no? Y entonces la idea, a ver cómo... Bueno, esto lo hemos sacado todo, lo hemos hecho artesanalmente, ¿eh? De bancos de datos de música gratuita, las cartelas nos hemos inventado. Sí. Sí, eso es. Sí. Era que l'any 56 un dia van aparèixer per casa. Y esto es una reliquia, porque no hay testimonios, Que no sé per què van venir a buscar-me per fer portades. Jo acabava d'arribar de tornar de París i em van encargar la primera portada de tot. La limpieza que han hecho con el material es muy buena. Ya está, gracias. Podemos pasar a la biblioteca. Entonces, esto sí es un testimonio, y por eso el agradecimiento es muy caluroso, porque cuando me entrevisté con el gremio de editores en Barcelona, ¿te acuerdas, Manuel, que nos decían, no, hay mucho material, porque cuando hicimos estos proyectos, y yo les dije, perfecto, por favor, nos lo mandáis y nosotros lo vamos a subir todo. No hay nada, pero es que no hay nada aquí y no hay nada en Madrid, ha desaparecido todo. Entonces, lo que queremos es ser un referente, porque además, como pueden ver, aparece la autoría expresa de todo el mundo. Es decir, el que ha hecho la entrevista, el que lo ha grabado, todo el mundo tiene su reconocimiento, la procedencia del material. Lo único que queremos es ser un repositorio en el que cualquier persona que esté interesada en hacer historia cultural de la edición en las lenguas ibéricas sepa que este es el lugar donde puede encontrar información y es el lugar al que puede también ofrecer información. Ahora también, y a expensas de las subvenciones que vayamos teniendo, el portal va a salir en inglés. De hecho, ya tenemos traducido lo que es la estructura. Si le damos a inglés, lo podemos ver, la presentación, y vamos aumentando el material, porque, claro, es una tarea ingente, ¿no? Pero no solamente nos quedamos en los editores, y voy a ir terminando porque no sé cómo voy de tiempo. Mal. No solamente son los editores, sino también los escritores convertidos en editores. Tenemos, y se pueden ver ya en el portal subidas, pues las semblanzas de Andrés Trapiello, claro, editor de Trieste o de La Veleta, de Javier Marías con Reino de Redonda, pero también Juan Ramón Jiménez, Goitisolo, todos aquellos escritores que han tenido una vinculación muy estrecha con el mundo editorial. Y ahora yo me voy a callar, voy a pasar la palabra, y luego si hay alguna pregunta, pues muchas gracias por la atención. Bueno, buenas tardes. Felicitar, pero entusiásticamente, con trompetas, alfombras y todo, este proyecto, que es un proyecto mastodóntico y descomunal, y que yo creo que es un poco la solución a muchas cosas que muchos que estamos en este tema nos habíamos planteado desde hace mucho tiempo. Yo lo que voy a hacer brevemente, creo, es contextualizar por qué creo que este portal es la culminación de un proceso que empezó hace 20 años, que tiene nombres y apellidos,
y lo voy a hacer un poco autobiográficamente porque no tengo más remedio. Entonces empezaré por mi infancia. Yo crecí con editores, crecí conociendo editores porque mi padre era escritor y por casa venían pues desde Alfredo Herrero de la editorial AHR, que publicaba las obras completas de Jardiel y que merecerá un día, igual la acabo haciendo yo, la entrada aquí, hasta Rafael Borrás, que es un editor clave de la historia editorial española. A mí este mundo me fascinaba y mi primer cuento, cuando tenía 16 años, fue un cuento policíaco publicado en el diario La Prensa sobre un asesinato de un escritor en casa de un editor, o sea que ya utilicé la edición como material. Bueno, yo empiezo a hacer periodismo a fines de los 70, me dedico al periodismo cultural, entrevisto a muchos autores y hablo con editores, pero pensaba que los editores eran figuras ancilares, figuras al servicio, que realmente no les daba mucha importancia culturalmente, hasta que en el año 91-92 me voy a la Universidad de Boston con una beca y allí hago un curso con un señor que se llama Gerald Gross, que había sido vicepresidente de Macmillan y era un tratadista del mundo editorial, y esto me introduce en lo que Pura ha definido muy bien, que es la historia cultural de la edición. ¿Por qué la edición tiene una incidencia real sobre los usos culturales, sobre las tendencias culturales, y por qué eso se hace biográficamente, o sea, a través de personas concretas, ¿no? Caso clarísimo que vi allí y quedé deslumbrado es el famoso de Maxwell Perkins con los libros de Scott Fitzgerald y de Hemingway y de algunos más de la generación perdida. Sin Perkins, la generación perdida no hubiera existido como mínimo de esa manera. Y esos años en Estados Unidos vi también en el New York Times una sección semanal que era de periodismo editorial. Era una sección que explicaba las interioridades, los dimes y diretes, sin rehuir una cierta chismografía elegante, del mundo editorial, que claro, el mundo editorial de Nueva York es muy potente. Con lo cual, cuando yo volví a España, pensé, es una buena idea. Y me autoconcedí en La Vanguardia una sección semanal de actualidad editorial que se llamaba Latidos de la Industria Cultural. Bien, yo durante los años 90 me dedico a esto, a hablar con editores, a intentar tratar el mundo editorial como una actividad cultural. No es que no hubieran historiadores del libro en España, que lo sabían, algunos muy buenos. En Cataluña había trabajado Rubió y Balaguer, había trabajado Pere Bohigas, la Fundación Sánchez Rupert estaba empezando a hacer sus libros, pero yo creo que eran libros de historia del libro más positivistas, más preocupados por la tecnología, más preocupados por la cosa formal y no interesados en exceso por este aspecto biográfico-cultural. Yo creo que en la segunda mitad de los años 90, como las buenas ideas siempre se le ocurren a muchas personas al mismo tiempo, en la segunda mitad de los años 90 hay en España, hay en Barcelona, hay en Madrid un ambiente de vamos a ver cómo analizamos la edición, cómo enfocamos a los editores como actores culturales. Y eso yo creo que estamos unos cuantos, algunos aquí, está José Antonio Millán, Rodríguez Rivero, en fin, Rodríguez Rivero en Madrid, y yo creo que entre 1999 y el 2003 hay un punto de inflexión clarísimo que pasa de no haber bibliografía muy escasa sobre la edición desde el punto de vista cultural a estar cubiertos los mínimos. Y os leeré lo que se publicó estos 4 años. 1999. Mario Muchnik, lo peor no son los autores. La primera memoria de editor escrita con tono muy deliberado, Barral había hecho las suyas, pero Barral hablaba de muchas cosas. Las de Muchnik son memorias editoriales, Ruiz Castillo en el año de la Picó, en fin, había cositas, pero Mario Muchnik, lo peor no son los autores. Epistolario Octavio Paz, Pere Sinferrer, un epistolario claramente editorial. Hipólito Escolar, gente del libro, memorias claramente editoriales. Año 2000. Albert Forment, José Martínez, La epopeya de Ruedo Ibérico. Una biografía de un editor como agente cultural estudiada sistemáticamente. Jorge Ralde, Opiniones mohicanas. Memorias muy decisivas, memorias con mucho peso, porque Ralde ya se había convertido en el gran prescriptor de la edición. 2001. El gremio de editores de Barcelona, en este clima, encarga una colección de monografías, nombres para una historia de la edición en Cataluña, y empieza a pedir que se entreviste a editores vivos importantes. Se publican los perfiles de Lara, Monreal y Vergés. Esta colección se interrumpe por motivos internos complicados de explicar. Yo lo sé, que quiera se los cuento luego. Los cuento luego.
Pero esto es el germen de una gran empresa que se hará unos años más tarde y que le hará aquí también un presente, que es Manuel Llanas, que es la historia de la edición en Cataluña. 2002, acabo, ya me quedan pocos títulos. 2002, Xavier Moret publica Tiempo de Editores, que es una crónica de la edición durante el franquismo que publica Destino. Jesús Martínez Martín, coordinador, publica La historia de la edición en España, 1836-1936. 2003, Sergio Vila San Juan, que soy yo, publica Pasando Página, 1975-2002. El libro de Moret y el mío son crónicas, y son crónicas que tienen historia editorial, porque nos las encarga Joaquín Palau con motivo del 40 aniversario de Ediciones 62, para celebrar este fasto. Pero como entre medio Palau cambia de editorial, el libro, el proyecto se va con él, y acaba saliendo en Destino, con quien al principio no tenía nada que hacer este proyecto. Pero bueno, la cuestión es que Moret y yo hacemos una crónica con todos los defectos, insuficiencias y tal, que cubre desde el 39 hasta el presente. Y eso sale conjuntamente con un libro mucho más académico, que es el de Martínez Martín, que habla de la historia de la edición en España desde el 19 hasta la Guerra Civil. Con lo cual, hemos pasado de no tener nada sistemático a tener la panorámica totalmente cubierta. Y a partir de aquí ya se puede seguir, ya se puede investigar, pero las bases yo creo que están puestas. Y por último, en el 2003 aparece también La batalla de Waterloo, de Rafael Borràs, otro editor sustantivo, otro editor importante. En 4 años hemos tenido, yo creo, un cambio decisivo que, digamos, pone las bases de lo que luego va a ser un análisis ya muy sistemático. Martínez Martín seguirá con su investigación, la publica. En los años siguientes salen muchas memorias de editores, salen muchos reportajes sobre el mundo del libro, mucho tema sobre el mundo editorial. Yo personalmente, en Pasando Página, había intentado hacer una combinación de periodismo cultural e investigación de archivo. Me fue complicado porque archivos enteros que me habían perdido. Por ejemplo, el de Seix Barral había desaparecido, pero sí hice 130 entrevistas a gente del mundillo, algunas de las cuales espero encontrar en mi trastero y dárselas a Puras para que las ponga aquí. Yo había querido hacer una cosa que no fuera académica, sino que tuviera anécdota, buscaba alguna imagen buena que me permitiera arrancar. La encontré cuando Dominique Lapierre me explicó que en noviembre del año 75, mes, como ustedes saben, ligeramente crucial para la historia de España, en noviembre del 75, Lapierre y Collins estaban haciendo la promoción de un libro que se llamaba Esta noche la libertad. Y la editorial Plaza y Janés les había puesto un avión, porque en aquella época el marketing ya iba en serio, les había puesto un avión para que fueran por España haciendo promoción de su libro. Y el avión le habían pintado la frase Esta noche la libertad. Con lo cual, ya sabían ustedes quién estaba en el hospital en aquel momento debatiéndose entre la vida y la muerte. A Lapierre y Collins les paraban en todos los aeropuertos españoles y o les detenían o les tenían un rato interrogándoles a ver qué era esa libertad de la que estaban hablando. Bueno, cuando yo estaba haciendo Pasando Página, que fue un proyecto complicado porque es un libro de 800 páginas, me beneficié de unas técnicas que estaban entonces empezando, que eran el email, el primer internet y el teléfono móvil. El teléfono móvil me iba bien para ir a hacer entrevistas con gente rápido, pim pam pum. Este libro 10 años antes no lo hubiera podido hacer. Estas técnicas, claro, han ido a más. Hoy día, la forma de hacer una edición, una historia de la edición grande, compleja, que permita que muchísimos especialistas entren en el tema, es obviamente un portal como el que Pura y su equipo han puesto en marcha. En Cataluña hicimos un primer paso en este terreno, que es el patrimonio de editors y editats de la Biblioteca de Cataluña, que se presentó el año pasado. Ese portal está vinculado a un fondo físico, que son los archivos reales de papeles y de documentos de la biblioteca. Desde el punto de vista conceptual y de consulta, el portal que estamos presentando ahora está muchísimo más evolucionado y tiene muchísimas más facilidades de consulta directa. Yo creo que son dos historias diferentes. Yo llevo un día que no he hecho otra cosa que mirarlo, me ha gustado, he encontrado a los sospechosos habituales, a los editores importantes, pero también a gente rara, como el Caballero Audaz, al que conocía por sus reportajes combativos, pero he encontrado aquí su faceta de editor que no conocía. Luego, por ejemplo, Maucci, que es un gran editor barcelonés, del que hay poca bibliografía, tiene
tiene su entrada. Algunas cosas son como trailers que estamos esperando, porque hay ficha, pero no hay PDF de Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, o por RUA, que estoy seguro que nos darán muchas alegrías. De forma que yo creo que en los próximos meses lo único que podemos hacer cada noche es ver qué ha puesto hoy el portal EdiRed. O sea que muchos ánimos, muchas felicidades y gracias por invitarme a estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias a la Casa América y a Pura, pero sobre todo yo creo que yo tenía preparado toda una intervención que no tenía nada que ver con lo que voy a explicar ahora y con lo que voy a hablar ahora, porque me parece que es mucho más importante y bueno, y hay que valorarlo con 100% tal y como está. La cuestión es que yo soy editora en Edición 62 desde el año 2002 y yo, a diferencia de Pilar Reyes, me encontré ahí, cuando llegué a la editorial en el año 2002, que Edición 62 sí que había tenido conciencia de archivo, y desde el año 62 hasta, yo creo que 2004, no porque llegase yo, pero cambiaron, y este es uno de los peligros del siglo XXI, yo creo, y de las nuevas tecnologías, y por eso me parece fundamental que haya un portal en estos momentos. Sí había tenido desde siempre conciencia de archivo y de patrimonio, tal vez porque nació en los años de franquismo y además con una lengua minoritaria y en aquellos momentos con muchos problemas, con lo cual estas reflexiones hacían que se tuviese conciencia patrimonial, y había guardando todos, y fue una gran alegría, de cada libro que publicaba se abría un archivo y se guardaba el original que llegaba, la correspondencia con el autor, el contrato, la ficha que se enviaba a censura, cuando volvía de censura, las correcciones y las compaginadas, que en aquel momento no eran compaginadas, sino que eran las ozálicas, eran las galeradas, tal cual, la corrección original del manuscrito que enviaba el autor. Todo eso desde los años 60, 70 y 80, y a medida que se fue introduciendo el ordenador, todas estas correcciones de originales, de galeradas, de compaginadas, y más ahora que ya se hace directamente en Word, es un patrimonio que ya no existe, y que en cambio allí, más que para los editores, yo creo que para la formación y la creación de un autor, y de ver cuál es la intervención de un editor o el diálogo que establecen entre uno y otro, me parece fundamental, y estoy muy contenta y estoy muy satisfecha de que Edición 62 durante 40 años lo guardase, y ahora pues no sé muy bien cómo lo deberíamos hacer, porque con las nuevas tecnologías es complicado. Pero también recuerdo que cuando en el año 2012 celebramos el 50 aniversario, Sergio escribió un artículo en La Vanguardia, y en aquel momento los 3 o 4 personas que estábamos en el comité de qué festejos hacíamos, había gente muy empeñada en hacer una gran fiesta, porque hay que hacerla, hace 50 años, pero éramos 2 o 3 personas que lo que teníamos conciencia era que lo que había que hacer era hacer un catálogo, que la fiesta nos daba igual si solo nos tocaba una copita de vino, si nos íbamos a una tasca, que lo importante era que hubiese un catálogo bien hecho en el que figurasen todos los títulos, los autores, los colaboradores, las colecciones, etcétera. Recuerdo que cuando lo presentamos, Sergio hizo un artículo muy bonito diciendo, además me acuerdo del principio de tu artículo que decía, los aniversarios deben servir para crear y generar material que los futuros historiadores puedan evaluar y valorar el trabajo hecho por autores y editores. Me puse muy contenta porque la lucha para hacer el catálogo había sido dura con mis jefes. La lucha para convencer a los jefes de que el catálogo era mucho más importante. Tenía razón tú. Tenía razón, pero una cosa es que se la dé uno y otra es que lo lean en un periódico. Los jefes, que les importa mucho leerlo en un periódico, más que leerlo, ¿no?
Con lo cual me parece fundamental, y me parece fundamental también por otro motivo. Yo creo que para una editorial en catalán, como Edición 62 o cualquier otra, que creo que tenemos pocos espacios de visibilización y que además trabajamos en un territorio y con un mercado restringido, ponemos mucho empeño y mucha ilusión en que nuestros autores y nuestros catálogos se reflejen y se vean a ojos de los otros editores internacionales, pero es evidente que si tú publicas para 7 millones de habitantes y no para todo el mercado español, pues es evidente que queda reducido a un nivel folclórico, para algunos simpático y para otros un incordio, pero bueno, en cualquier caso creo que es importante porque el portal, yo creo que en un futuro ayudará a visualizar también las conexiones que tanto de gallegos, euskeras y catalán no trabajamos aisladamente, y también los editores castellanos se nutren de nosotros y nosotros de ellos, y colaboramos en muchas áreas. Yo creo que un portal como este puede ayudar a la larga a visualizar el empeño de unos y otros. No, todo lo que tenía preparado, no voy a explicar nada, me parece mucho más importante que la gente, porque además, por lo que sé, nos queda muy poco tiempo, ¿verdad? Sí. Y queríamos dar la oportunidad. Pero lo que has contado me ha parecido maravilloso. No sé lo que nos hemos perdido, pero lo que hemos escuchado me parece mucho más que pertinente. Sí. No, sí, otra cosa muy importante, perdón, que antes le hablaba con ellos. Me parece muy importante el archivo de memoria viva, pero tenemos un problema los editores, que antes lo hablaba con Juan Antonio. Los editores tenemos el problema de que no podemos explicar lo que queremos, al menos mientras trabajamos. Y luego, cuando lo hacemos, yo no sé si habéis leído, a mí me encanta leer memorias de editores, las de Michael Korda y las de Diana Thiel son fantásticas, pero las han podido escribir una vez se han jubilado, siendo muy mayores y cuando ya no hay ninguna desvergüenza para explicar según qué cosas. Y con lo cual yo animo a que animemos a todos los editores jubilados a que ahora sí cuenten todo lo que pueden contar. Bueno, aquí tenemos a Ramón Teixidor, que también ha sido entrevistado y que aparece en nuestro portal, o sea que claro que se animan, que lo expliquen. Sí. Pues lo de animar a que se escriban las memorias está muy bien, y animarlas a que se pasen en digital para poderlas colgar en la web, ¿no? Porque ahora pensaba, cuando decías todo lo de los archivos de 40 años, el futuro de esos archivos será también en digital, o sea, o lo escaneáis todo, lo digitalizáis todo, o también eso algún día quizás no esté tan en activo o no sea tan reconocido, ¿no? Es curioso esas versiones que estamos. Pero bueno, eso es el maravilloso mundo ¿no? analógico digital, que no lo abriremos aquí porque es desconocido. No sé, Pura, si quieres decir algo para cerrar la sesión. Yo creo que a todos nos ha quedado muchas ganas de empezar a entrar, buscar. Yo creo que todo el mundo va a encontrar algo que le interese, algo que no sabía. No, además es un poco también lo que ha dicho Sergio, ¿no? Es el sistema por entregas. O sea, iremos incorporando. Y entonces abrir el apetito, yo creo que es lo mejor, ¿no? Que es el mundo editorial. Y luego lo que ha comentado Pilar acerca precisamente de las transferencias y de los contactos, ¿no? O sea, es una de las potencialidades que también tiene este gran mapa, esta gran cartografía editorial. Y por ejemplo, aquí que está Marcela Lucci, las correspondencias de los editores que se exiliaron, catalanes, en Argentina, en México, y que crearon no solamente los grandes sellos que todos conocemos de MC, de La Botella, sino también esos reductos donde se siguió publicando en catalán. O sea que realmente es un portal que lo que intenta es visibilizar todos aquellos espacios que han quedado oscurecidos, que han quedado sepultados pues por la ausencia de material, y luego rescatar también epistolarios, que los epistolarios nos están dando una información extremadamente novedosa, ¿no? A la hora también de afrontar la historia de la edición. Y las correspondencias, yo siempre hablo de Gómez de la Serna, las greguerías de Gómez de la Serna, que las publicó el sello editorial de Vicente Velasco Ibáñez, nunca hubieran visto la luz si no llega a ser por la mediación de Carmen de Burgos, que era la pareja de Ramón y era asesora del sello Prometeo. Bueno, pues es otra forma, me lo decía el otro día un profesor, que él estaba viendo la historia de la literatura de otra manera, y es que realmente lo que proponemos es otro foco, no digo sustituir, pero otro foco sobre la historia de la literatura, que tiene que ver con la persona que acredita al autor, que es el editor, que realmente es el que le da la nombradilla de escritor. Hasta que no editas, no eres un escritor.
cierto. Es como que te imponen la espada, ¿no? Pues si queréis lo dejamos aquí, invitando a todo el mundo a que pueda conocer el portal y invitar también a todo el público a que si quiere quedarse en la sala, ahora tendremos una conversación que no habla de la tripa, que sería algo más propio de los libros, habla del cuerpo. Es un diálogo entre un doctor, el doctor Garat, que creo que ya está aquí, y la autora cubana Wendy Guerra, que nos van a hablar sobre cuerpo. De todas maneras, agradeceros mucho vuestra presencia, tanto si os quedáis como que no, y agradecer mucho el esfuerzo, el trabajo y esta capacidad de hacer algo donde mucha más gente se pueda sumar in aeternum, ¿no? Muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias, Pilar y Sergio. Gracias a todos.